los que comenzaron a ver, bueno, no hemos orado, ¿verdad? Vamos a orar. Hoy vamos a pedir que la hermana Mireya nos dirija en oración, por favor. Prende el micrófono, hermana. Ay, perdón. Sí. Perdón. Te damos gracias, Dios, en estos momentos por este tiempo que vamos a tener la clase. Espíritu Santo, eres omnipotente, omnipresente y omnisciente, así que estás en este momento con todos nosotros. Muchísimas gracias, Dios, porque nos ayudas en lo que más nos apasiona es conocerte más, saber escudriñar, saber alabarte. Gracias por lo que hoy tenemos a través del profesor. Gracias por la vida de nuestro profesor. Gracias por la vida de nuestro profesor Rolando. Gracias por su vida. Gracias por lo que le revelas. Gracias por la manera en que nos enseña. Gracias, Dios, por la paciencia con todos nosotros. Gracias, Dios, por su amor que se transmina, que transfiere, o se ve ese amor en cada uno de los maestros de 5 Internacional. Gracias, Dios, por este tiempo. Espíritu Santo, síguenos ayudando, síguenos a alumbrar nuestros ojos, Señor, de nuestro entendimiento para poder ver la supereminente grandeza de tu poder que obra en nosotros. Bendito seas, Jesucristo. Te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de todos mis compañeros. Somos familias representadas. Gracias por el avivamiento que traes con esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a darle una lectura al Salmo 103 y vamos a ver qué es lo que ustedes estuvieron estudiando, cómo lo abordaron el texto. Quiero oír testimonio, ¿verdad? De lo que ha sido el estudio del Salmo. Así es que, Salmo 103. Vamos, me acompañan en la lectura, por favor. Todo el Salmo es un salmo de alabanza, ¿verdad? Un salmo de motivación a bendecir a Dios. Todo el salmo. Y por eso dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que saca del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia
sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pecado y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fuerza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová nosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas las obras en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Este es un hermoso salmo, ¿verdad? Quiero ver cómo afrontaron el salmo, ¿verdad? ¿Qué cosas vieron? ¿Qué cosas han observado? ¿Cómo sacaron las listas de las palabras claves, los personajes? ¿Qué título le dieron a los párrafos? Veamos. Buenas noches, dice la hermana. Buenas noches, dice el hermano Marcos. Buenas noches a todos. Ajá. Quiero a ver quién inicia. Hermano. Sí, hermano Roberto. Un poquito, no tuve como mucho tiempo, por decir lo poco que tuve, pues voy a decir más o menos qué fue lo que logré ver, ¿verdad? Me llamó mucho la atención porque la palabra Jehová aparece 16 veces, 16 versículos, ¿verdad? Que es bastante, ¿verdad? Habla mucho también de la bendición, también de los hijos y también de los que le temen. De ahí nació, bueno, no sé, un título que le puse: Jehová bendice a los hijos que le temen. Ajá, muy bien, excelente. Por ahí, ese es justamente el tema pero ¿quién bendice? Jehová. ¿Mm? Jehová. Jehová. ¿Y a dónde, en qué versículo se basó para afirmar eso? Bueno, ese es el título que yo le doy, porque aparece varias veces, aparece bendecir, digamos la palabra bendiga, digamos, y bendice. Ajá, pero bueno, mi pregunta es para que no nos salgamos del contexto del texto, ¿verdad? Hagámonos una pregunta en el título que tú le has dado. Por eso te preguntaba, ¿quién bendice en el texto, verdad? En el texto. Jehová, desde el versículo 1 dice: bendecid, alma mía, Jehová. Entonces, ¿pero quién bendice? Entonces, bueno, es mi alma, mi Dios alma. al alma, sí. Ok, entonces es una plegaria, es una exhortación, autoexhortación hacia mí, ¿verdad? Como quien dice: ¡ay, Roberto! ¿Verdad? Roberto, bendice a Jehová, Roberto. ¿Me entiendes? Sí, correcto. O sea, el enfoque, solo hay que darle un pequeño cambio. Hay que quitar Dios y hay que poner a Roberto y decir: alma de Roberto, bendice a Dios. Porque es una autoexhortación. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Ok, magnífico, excelente. Pero sí le habías atinado ahí, lo único que el objeto de quien debe de bendecir, en este caso, es el hombre. ¿Y quién recibe bendición, de acuerdo al Salmo? ¿Y nosotros? No, ¿quién recibe bendición, de acuerdo al Salmo? Jehová. Dios, exacto, ¿verdad? Eso es lo que tenés que tener presente en este Salmo, ¿verdad? Dios bendice, definitivamente. Pero en este Salmo es una exhortación a que nosotros somos los que debemos de bendecir a Dios. Y ahí es donde viene la pregunta: bueno, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Y quiénes? ¿Verdad? Eso es lo que va describiendo el Salmo. ¿Por qué y quiénes? Muy bien, excelente. A ver, ¿quién más? Bueno, hermano, durante el estudio que hice del Salmo,
A mí ¿Sí? me llamó la atención que habla sobre la infinita misericordia que tiene Dios para los que le temen. Excelente. Como hay varios, 2 o 3 versículos lo menciona. A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que observó? De hecho, lo menciona en 4 versículos. Ajá, Habla sobre la misericordia. ok. Y también me llama mucho la atención la parte donde dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. O sea, se Sí, supone que eso es sí, tremendo. Y nosotros merecemos todo lo contrario, ¿verdad? exactamente. Ajá. Pero Entonces, quiero irme, ajá, hermanita Ceci, me quiero ir a lo que mencionó primero, a lo de la misericordia. ¿Qué detalles observó de la misericordia en esos 4 versículos que dice que se mencionan? bueno, en el primer versículo dice que ¿Dónde en está el el primer versículo versículo? 4, en el versículo ¿Qué 4, dice? ¿Qué dice, dice? el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Ajá, pero ¿dónde está ok? Entonces, ¿cómo está aplicada la misericordia en el versículo 4? Como que Él nos llena de esa misericordia, nos corona de Ajá, misericordia. sí, es eso, ¿verdad? Justo, o sea, nos pone, ¿verdad? Nos llena, Así nos es, sustenta, nos capacita. Y no solamente de recibir, sino también de dar. De así es. dar. Excelente. Vamos a otro versículo con la mención de misericordia. En el versículo 8 ¿Qué dice, bueno, dice? dice que es misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ujú. ¿Qué está dando de Dios el versículo 8? Que tarda en enojarse y su Pero, o sea, ¿qué está misericordia dando? ¿Qué, es qué, qué, qué grande. está describiendo el salmista de Dios en el versículo 8? Es Es, misericordia. Es el misericordioso. que es lento para la ira. Sí, pero ¿qué está dando? O sea, está bien, pero ¿qué está dando? ¿Qué es eso de Dios? Misericordia. Él es misericordioso. Sí, quizás no me entienden. Cuando el salmista está diciendo, por ejemplo, miren, Clemente. eh, este, eh, el hermano Genaro, miren, es bien dadivoso. El hermano Genaro es muy amable. El hermano Genaro es estudioso de la palabra. ¿Alabando? ¿Lo está alabando? No estoy alabándolo. Lo está reconociendo. ¿Qué estoy reconociendo de él? ¿Qué Sus estoy reconociendo? cualidades, ¿Qué estoy reconociendo de Genaro? Lo que dijo la hermana Sandra, Ceci, sus cualidades. Con sus Clemente, cualidades. Clemente, es Clemente Jehová. Sus cualidades. Entonces ustedes tienen que poner de título las cualidades de Dios en el Salmo 103. ¿Cuántas cualidades de Dios se sacan ahí? ¿Verdad? Ese es un título. Hola. Entonces, y ahí comenzamos a sacar todas las cualidades de Dios. Solo el versículo 8 menciona 4. Bien, pero vamos a dejar esto entre paréntesis porque yo quiero seguir con la hermana por los otros 2 versículos que nos hacen falta sobre la misericordia, hermana Ceci. así es. ¿Cuál es el otro? El versículo 11 ¿Qué dice, dice? porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Ok? ¿Qué idea le da eso? Que su infinidad de misericordia que tiene para con los que le temen. Se Ajá. podría decir que es ¿Qué infinita, es una comparación. cosas está ocupando el salmista para hacer comparación? La altura de los cielos sobre la tierra. Ajá. Imagínense la altura de los cielos, infinito, ¿verdad? Así Así es. es su amor. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa se está comparando?
En ese versículo solo hace comparación en ese punto de la altura de los cielos sobre la tierra. Ajá. En el Ok, versículo o sea, 12 hace otra Pero está comparación. comparando que es grande su amor, ¿no? sí, es tan grande su amor Su amor, ajá. que utiliza la imagen, la ilustración de la altura del cielo, ¿verdad? Y no la podemos medir nosotros, ¿verdad? Así los científicos sabrán, pero, o sea, la idea que está dejando es que es enorme, es inmensa, ¿verdad? Esa es falta uno, hermano. ¿Cuál es el otro? El El que versículo viene es 17, tremendo. sí, y Ujú. dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le Ahí temen. está, ¿verdad? Esa es Sí, la mejor comparación. así O es. sea que la misericordia de Dios es eterna. Inmensa. Siempre ha sido, siempre es y siempre será. ¿Por qué? Porque es una de las cualidades de Dios. Su amor, ¿no? Ujú. ¿Sí? Excelente, hermano. Entonces, esas 4 cosas que hemos visto de la misericordia, hay que anotarlas, ¿verdad? Aparte, porque esa es la forma en que Dios nos muestra su misericordia a nosotros. Muy bien, excelente, hermana. A ver, ¿quién otro observó otra Hermano, cosa? Sí, hermano, Roberto. sí, hay una frase ahí que también que es los que le temen. Sí, exacto. ¿Cuántas veces aparece? 3 veces en el A versículo ver, 11, en el 13 y en el 17. ¿qué dice de los que le temen en el 11? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces, ¿qué dice sobre los que le temen? Engrandeció su misericordia. ¿Quién engrandeció su misericordia? Dios, ¿Quién? Jehová, Dios. Ajá, entonces, Por, pero, por es que yo el ¿sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? sobre los que le temen, sobre nosotros. Ajá, entonces, ¿qué podría poner ahí yo ya para sacarlo sobre los que le temen a Dios? Sí, pero ahí falta, yo saqué el título ese, Jehová bendice a los que le temen, a los hijos que le temen, pero yo no sé si ese bendice es el que tal vez es el, ¿verdad? Porque yo eso lo tomo Ajá. como una bendición, la misericordia y todo eso que Dios nos da es una bendición prácticamente. Por eso fue que yo escogí ese título, Jehová bendice a los hijos que le temen, ¿verdad? En el 11, Sí, bueno, y tiene razón, pero, si te dejas ese título, desnaturalizas el Salmo 103. eso sí, porque ahí donde bendice, sí, parece que sí, bendice alma mía, con Porque el no uno, está, sí, porque no está diciendo eso. Es una bendición, pero no está diciendo no eso. está diciendo eso, correcto, correcto, Ajá. correcto, sí, ¿Ok? sí, 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 De acuerdo. correcto. Después del, no sé, del versículo 13, Ajá. dice, como el Padre se compadece de los hijos, se Sí, compadece Jehová de los que le temen. exacto. Entonces, ¿qué favor recibe los que le temen de Dios? O sea, Dios se compadece. Se compadece de ellos, ¿verdad? ¿Y el otro? El otro es el 17, versículo 17. ¿Qué dice? Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. O sea, Y su justicia sobre los hijos de los hijos. ajá, ok. Ah, eh, ¿qué sacar de este versículo sobre los que le temen? ¿Cómo se ven favorecidos de parte de Dios? A ver, Robert. De que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, o sea, para siempre, por los siglos de los siglos. ¿Para quién? ¿Para quiénes? Y para nosotros, o sea, para los que le tememos a Dios. No, o sea, sí, pero vayamos al Salmo, ¿verdad? Vayamos al Salmo. El versículo 14, ¿verdad? Sí, sí, pero Porque, no, el 13. 17. Mas El la 13. misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad sobre, ¿verdad? sobre
los que le temen. Y ahí hay una coma. ¿Ya? Ah. Entonces, ¿cuál es el beneficio que Dios da a los que le temen? Que la misericordia que Dios les muestra a ellos siempre Es para siempre. es eterna, ¿verdad? Es eterna. Pero la coma me dice que la idea sigue, ¿verdad? Y su justicia, su justicia es justicia de quién. Sobre los hijos de los hijos. Sí, pero la justicia es de quién. Su justicia, ese su es posesivo de quién. De Dios, de De Dios. Dios, ok. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, ok. Sobre Entonces, las generaciones. Sobre las generaciones nuestras. ¿No? sí, pero volvamos al Salmo, ¿verdad? Volvamos al Salmo. Está bien, es sobre las generaciones nuestras, pero yo quiero ir al Salmo para que después interpretemos para nosotros. ¿Ya? Sí, profe. ¿Verdad? Entonces, el Salmo dice que y su justicia sobre los hijos de los hijos. Señor bendice a los nietos. ¿Cómo? Es la justicia de Dios alcanza hasta la segunda generación, los nietos, digamos. Exacto, ese es el punto, ¿verdad? Que son bendecidos mis hijos inmediatos, pero también mis nietos. Nietos. Ajá. Sí, primero Ese es el punto. primero Por eso- nosotros como hijos. Primero nosotros como hijos de Dios, somos hijos de Dios, lógico, ¿verdad? Porque pueden ser, también hay hijos que son de Dios, ¿verdad? Los que no hacen la voluntad de Él y son desobedientes. Y ahí, como dice el hermano, ahí, como dice este hermano, ahí viene la descendencia, hijos, hijos. Momento. Roberto, ten presente siempre que la idea de hijo no es en el Antiguo Testamento. Tú lo estás aplicando a lo que ya conoces del Nuevo Testamento y a lo que es real para nosotros. ¿Ya? Pero el Salmo está en el Antiguo Testamento. Y aquí eran pueblo de Dios. Todavía no eran hijos de Dios. ¿Cómo llegaron cómo la gente o cómo nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios? En medio de Jesucristo. Por Ajá. medio de Cristo, Así. ¿verdad? Exacto. Entonces no podemos afirmar bajo el texto de Salmo que está refiriéndose, o sea, lo que yo quiero es que aprendan a no desnaturalizar el texto. Cuando estén haciendo la interpretación, excelente, háganlo, ¿verdad? Porque es aplicable, Pero cuando estemos interpretando, o sea, cuando estemos estudiando el texto y haciéndolo, entonces está hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero es vigente para nosotros como hijos de Dios ahora. Excelente. Ahora, bajo esa idea, volvamos al texto, al versículo 17. Cuando habla, dice, su justicia sobre los hijos de los hijos. Ahora, ¿quiénes son los primeros hijos? Los hijos de los que le temen. El pueblo de Israel. ¿No? Los hijos de los que le temen. Sí, pero vaya, digamos, está hablándole al pueblo de Israel. Sí, definitivamente, el Salmo fue escrito en ese tiempo. Pero a los que le temen, ¿verdad? Exacto, a esos que le temen les está diciendo Dios, miren, mi misericordia es sobre ustedes. Pero, ¿verdad? Pero hay, permítanme, no sé quién me llama. Héctor, ¿me podría llamar más tarde que estoy en una clase? Porfa.
como a las 9, llámame, ya estoy libre esa hora. Ok, si no yo te llamo. Bueno. Entonces, Dios le dice en el versículo 17 a los que le temen, todos los que me temen, mi bendición es eterna para ustedes. Mi ¿Okay? justicia, ¿no? Pero miren, tengo una oferta para ustedes. ¿Saben cuál es la oferta? Si ustedes mantienen mi temor hacia mí, es que mi justicia va a estar sobre sus hijos. Pero tengo otro regalo más. Mi justicia también va a estar sobre los hijos de sus hijos. De sus hijos. Sobre ¿Me sus entienden? nietos. Exacto. ¿Verdad? Sobre los que le temen, sí. Ahora, eso yo lo puedo aplicar a mí, definitivamente. Pero eso es lo último que tengo que hacer ya, hacer lo mío. Ya Hermano, me entienden, ¿verdad? Primero tengo que adueñarme o sea, estudiar el texto y ver qué es lo que Dios le está diciendo en el contexto que lo está diciendo. Sí, Roberto. sí, gracias, hermano. Sáqueme una duda. Para eso es, yo les pregunto y, o sea, la verdad es que no hay nada más lindo que aprender, aunque la pregunta esté mal o algo así, pero así es como aprendemos. Si no preguntamos, claro. nos quedamos Ajá. tristes, ¿verdad? Y, Ujú. no, y los hermanitos que me ayuden a eso. Yo veo cómo. No. Es que, hermano, en Génesis capítulo 6, hermano, dice la maldad de los hombres. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice, y les nacieron hijas, dice, que viendo los hijos de Dios, ahí habla de los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces habla de los hijos de Dios. Y ese que el Antiguo Testamento. O sea, no, por eso, es que yo lo que necesito es que vea ahí, para que saque esa duda, porque tal vez por eso fue que tal vez, no sé, tenía esa cuestión. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de hijos de Dios, se refiere a ángeles. Ángeles. Correcto. No eran seres humanos. Es correcto. Excelente, Juan. Ajá. Perfecto. Ahí es donde viene la. Ajá. Son ángeles que se juntaron y salieron los hijos de Anak. Excelente, hermanito, gracias. Qué bueno. Muy bien. Me están agarrando el hilo, ¿verdad? Sí, profe. Ok, magnífico. Bien, ¿qué otra cosa hemos observado? Hermano Rolando, Sí, hermano Genaro. del versículo 17 se aplica también al 18. Ok. Justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Ok. Entonces, ya que el hermano Genaro ha hecho una observación, sería bueno examinar y observar cuál es la lista de personajes que sacaron. ¿Cuántos personajes se encontraron? Yo No la encontré tienen. 7 personajes. ¿Cómo? Yo encontré 7 personajes. 7. Sí, bueno, no sé si esté bien, pero Magnífico. Veamos. El primero, ¿cuál es? Jehová. Muy bien, magnífico. Excelente, es el centro de todo el texto. Muy bien. Después, no sé si sea como tal un personaje, pero puse alma mía. O sea, yo. ¿en qué versículo está? En el versículo 1. Bendice alma mía, alma mía. Está, ok. Está bien en cierta medida, hermano. ¿Verdad? Alma mía, déjelo ahí en paréntesis, porque alma mía es como que la persona en sí está autoexhortándose, ¿verdad? Para animarse a bendecir a Dios. Pero lo vamos a encontrar más adelante en una cualidad.
Ok. ¿Y cuál es esa cualidad? La que ya identificó Genaro, la que ya identificó Roberto, ¿verdad? Ok. Entonces, pero más la que identificó Roberto, porque habla de los que temen a Dios. Entonces, el alma del que teme a Dios debe de bendecirle. Ok, ¿Ya? ¿Me entendido. entiende? Ahí Sí. estamos retomando todo el salmo. Alma mía, ¿quién está diciendo eso? El que teme a Dios. Se está diciendo a sí mismo, bendice a Dios. Ujú. Entonces, Ok. ahí sí tiene sentido todo el salmo. Porque Ok. si no nos quedaríamos solo el versículo 1 divorciado con el resto del texto. Por eso es importante sacar los listados. Veamos, entonces, ya después de Jehová, vamos leyéndolo, habiendo ver si hay algún personaje. Dice alma mía Jehová, y no olviden ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. O sea, todo está hablando de el que le teme, pero no se ha identificado a estas alturas todavía quién es. ¿Ya? El que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que saca de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen obediencia. Violencia. Entonces, aquí hay un grupo, A los que padecen violencia. ¿verdad? Los que padecen violencia. Vaya, eso anótenlo, porque este es un grupo. Los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, aquí hay otro personaje, ¿verdad? Moisés. Y a los hijos de Israel, aquí está el pueblo de Israel. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aquí hay otro grupo, ¿verdad? Los que le temen. Cuánto lejos está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ya lo notamos ahí. Porque Él conoce nuestras condiciones. Se acuerda de que somos polvo. ¿De quiénes? De los que le temen. El hombre, aquí en un sentido general, ¿verdad? O sea, si queremos lo podemos anotar como personaje también, el hombre, pero está hablando de un sentido muy general. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. También ya lo anotamos. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, sus hijos y los hijos de los hijos está hablando de los que le temen, ¿verdad? Entonces, podríamos anotar también los hijos del que le temen y los nietos del que le temen, ¿verdad? Para que nos queden bien identificados los grupos. Sobre los que guardan su pacto, aquí está otro, ¿verdad? Los que guardan su pacto. Y los que se acuerdan de sus mandamientos, este es otro grupo, ¿verdad? Los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová nosotros sus ángeles. Está otro personaje, los ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros todos sus ejércitos. Aquí están los ejércitos y ministros, ¿verdad? Están los ejércitos y ministros suyos, que hacéis su voluntad.
Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendecida alma mía a Jehová. ¿Ok? Entonces, Hermano Rolando, ¿cuántos? Sí. una consulta. En el versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Si los hijos es un personaje, el Padre también es otro personaje. No. Ok, buena pregunta para saber en qué momento debo de tomar un personaje o en qué momento no debo de tomarlo. Ajá. ¿Verdad? En versículo 2, ¿verdad? O 3. 13. 13. Muy bien. Aquí la palabra clave es la primera. Oh. ¿Qué palabra está ocupando? De comparación. De comparación. Exacto. Entonces simplemente está comparando, no está definiendo un personaje. Ah, ok. Perfecto. ¿Ya? Es como decir, es que vos como un burro, ¿verdad? Pero no es que sea un burro, o sea, es como un burro. ¿Ya? Entonces no puedo tomar el personaje el burro, sino que le estoy poniendo cualidades del burro al personaje en sí, ¿verdad? ¿Me entienden? Está bien. Por eso es que no lo podemos tomar como personaje en sí, porque es Una una comparación. figura. ¿Ya? Una comparación. En el versículo 21, tus ejércitos. 21, sí. ¿Cómo? Sus ejércitos. Sí, yo lo mencioné y les dije que lo anotaran. Ministros suyos también. Ministros suyos, ajá, y ejércitos y ministros, también les dije que lo anotaran. Gracias, hermano Rolando. Vale, entonces ahora ¿cuántos tenemos? Es que no sé, tal vez, hermano, ¿Cómo? no sé con lo que preguntó Genaro, mejor pensando, digamos, eso dice, sus ejércitos, esos ejércitos no están compuestos por los ministros, no, nada que ver, ¿verdad? Esa parte. Sí, no, Roberto. Sí, no. Sí, no. Y ya vamos a ver por qué sí y por qué no. ¿Ya? ¿Verdad? Es buena pregunta, pero dejémosla ahorita porque si yo te la respondo nos vamos a saltar varias cosas. ¿Cuántos personajes en sí que están mencionados dentro del texto? ¿Verdad? O sea, están mencionados dentro del texto, pero hay algunos que se van a funcionar, se van a ver que se van a juntar en uno solo. ¿Cuántos salieron en total? 13 tengo yo. 13. 13. Muy bien. ¿Alguien los puede mencionar, porfa? Amén. Dice Jehová, Moisés, hijos de Israel, el Padre, los que padecen violencia, los que temen. El Padre hay que quitarlo. Ajá. Porque el Padre no va. El Padre estaba antes, ahí lo hemos tomado como tal. Déjenme ver. Antes del versículo 13 que hablamos. Déjenme ver. ¿A dónde está? Muy bien, ya hizo la corrección, entonces ahora Sí. mencione todos los que tenemos. Ok, los que padecen Jehová el violencia, primero. Jehová, Moisés, los hijos de Israel, los que padecen violencia, los que temen a Jehová, los hijos de los que le temen, los nietos de los que le temen, los que guardan su pacto, los ángeles, los ejércitos y los ministros. Quedaron 12. Cuando dice los hijos de Israel, es el pueblo de Israel. Sí. ¿Verdad? Entonces, pónganle el pueblo de Israel, no es los hijos de Israel, es el pueblo de Israel. Okay. Muy bien. Entonces, ya tenemos los personajes. Ustedes pueden ir sacando para cada uno de los personajes qué es lo que hace Dios con ellos. ¿Verdad?
hacen una lista. Así que voy a pedir que Rafita tiene un documento ahí que yo le envié para que lo vayamos viendo. No están todos el 100%, pero está casi todos, ¿verdad? Y ahí se les va a poner para que lo vayamos viendo. Entonces ahí vemos del 1 al 2 es una automotivación. ¿Quién está haciendo la automotivación? El que teme a Dios, ¿verdad? El que teme a Dios. Se dice a sí mismo, bendice alma mía a Dios. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y luego también se dice, a él mismo dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Verdad? Eso es el versículo 1 y 2. Es una automotivación a bendecir a Dios. Se exhorta a sí mismo el que teme a Dios, el que guarda su palabra, el que recibe la bendición de Dios, como bien dijo Roberto. Ahora, cuando el salmista termina y dice sus beneficios, comienza a describir los beneficios. Y ahí aquí hay una lista de algunos, ¿verdad? Quizás me faltan unos 2 que 3, pero ahí están los versículos donde están. El primer beneficio que encontramos en el versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea, Dios ha perdonado mis pecados. En el versículo también 3 dice, el que sana todas tus dolencias, ¿verdad? Él sana mis dolencias. En el versículo 4 dice que ha rescatado del hoyo mi vida. En el versículo 4 dice, Él corona con favores y misericordias. ¿A quién? Al que le teme a Jehová, y yo lo puedo aplicar a mí, pero en el texto dice que el que le teme. En el versículo 5 dice que me provee de alimento, ¿verdad? Cuando dice Él, que sacia de bien tu boca. Y cuando habla de rejuvenecerse, es que cuando uno come, energía, ¿verdad? Entonces está hablando de alimento, o sea, Él me provee de comida. No es otra cosa la que está diciendo, simplemente como es un cántico, es como algo poético, por eso es que se utilizan algunas palabras que le dan un folclore diferente. Me provee de alimento, me hace justicia y derecho, y me ha dado a conocer sus caminos. Como dice, así lo hizo con Moisés, pues también lo hace conmigo. Creo que hay otra lista por ahí, ¿verdad, Rafita? No, entonces las cualidades de Dios, como digo, no están todas, pero hay unas ahí, ¿verdad? Que es misericordioso, que es lento para la ira, que es grande en misericordia, que no pelea para siempre, que es clemente, que no actúa conforme a mi pecado, que no paga conforme a mis pecados, o sea, no usa la ley del talión, ¿verdad? Al que hierro a hierro, al que a hierro mata, a hierro muere. Y no guarda enojo, o sea, él no se enoja eternamente, se olvida de eso. Son cualidades de Dios y En el esas cualidades versículo, las muestra para conmigo. hermano Rolando, en el versículo Sí. 6 son 2 cualidades. Vamos a ver, versículo 6. Me hace justicia, sí, y derecho. Es el que hace justicia. Jehová O sea, es el que hace justicia es justo, pues. a todos los que padecen violencia. Sí. Nos defiende, ¿no? Y defiende a los... Ajá. O sea, no me hace, sino que él hace justicia. O sea, que está diciendo que él es el quien pelea por nuestros derechos. Sí, hermano Genaro, así es. Dios es el que hace justicia al que padece violencia y y ejerce el derecho sobre el que padece violencia. O sea, los que reciben bullying, ¿verdad? Dios es el que lo justifica, Dios es el que hace la justicia por ellos. No es cuestión de tomar nosotros en nuestras manos nuestra propia justicia. A veces cuesta.
Luego tenemos otro cuadro, ¿verdad? Por ahí, Rafita. ¿Cómo es Dios? Ahí se me olvidó ponerle los versículos, pero Él engrandece su misericordia para con los que le temen. La idea es cómo es Dios con los que le temen, ¿verdad? Ese es el título que debería de llevar ahí. ¿Cómo es Dios con los que le temen? Engrandece su misericordia sobre los que le temen. Ha alejado o olvidado de Él de mis rebeliones. Se compadece de mí como padre porque le temo y conoce mi condición de pecado. Y luego hay una descripción de cómo somos nosotros los hombres. Creo que hay otro cuadro por ahí, Rafita. ¿Cómo es el hombre? Ahí dice, ¿verdad? Versículo 15, dice, el hombre es como la hierba, como la flor y como el viento, que duran un ratito, ¿verdad? Y así se van. El 15 y el 16. Y luego sobre quiénes se manifiesta la misericordia de Dios. Y hay una lista ahí de todos los que, a los cuales se manifiesta. Los que le temen, la descendencia de los que le temen, los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos y los que ponen por obra sus mandamientos. Entonces, por eso les decía, hoy sí, aquí podemos afirmar, hacer una sola y dejar como título, como bien lo puso Roberto, los que temen a Jehová deben de bendecir a Dios por todos los beneficios que han recibido de él, ¿verdad? Así podría ser el título de este salmo. Los que temen a Jehová bendicen a Dios por todos los beneficios que han recibido de él. Creo que hay otro cuadro más, ¿verdad, Rafita? Ok. Dos cosas. Tú tiene su reino en los cielos, la autoridad de Dios, ¿verdad? Eso muestra en los últimos versículos. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono. O sea, él está ejerciendo su autoridad, su mandato desde los cielos. Satanás lo hace desde la tierra. Su reino domina sobre ellos. O sea, ese reino de Dios sigue reinando hasta el día de ahora sobre todos nosotros. Entonces lo hace desde el cielo, pero lo ejerce en la tierra. Su reino domina sobre todos. Entonces, ¿quiénes deben de bendecir a Dios y cómo hacerlo? Y aquí están los tres, ¿verdad? Aquí es donde vamos a ir a lo que Roberto había preguntado. ¿Quiénes deben de bendecir a Dios? Veamos el versículo 20. Dice, bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles. Entonces ahí en ese cuadro, ustedes pueden poner ahí los ángeles. Si quieres, Rafita, lo pones. Los ángeles, ¿verdad? Los ángeles. ¿Y cómo deben de hacerlo? En el A. Ejecutando su palabra. Ahí en el A. Ejecutando su palabra. Y en el B, obedeciendo a su voz. ¿Ok? Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer los ángeles? ¿Y cómo bendicen a Dios?
ejecutando su palabra. Dios les da órdenes y ellos tienen que hacerlo. Y obedeciendo su voz. Así de sencillo. Ahora vamos al siguiente. Versículo 21. Bendice a Jehová vosotros todos sus ejércitos. Ahora, ¿quiénes son sus ejércitos? ¿Y quiénes son sus ministros? Sus ejércitos son sus ángeles. Ah, sí, eso es lo que quería hacer yo. Ya los ángeles están agregados en la parte de arriba. Sí. Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, Dios lo considera como su ejército, todos. ¿Y quiénes serían los ministros? ¿Mm? Los sacerdotes. Los sacerdotes, o sea, el liderazgo del pueblo de Israel, ¿verdad? Los levitas y sacerdotes, y los reyes, los príncipes, los príncipes de cabeza, cabeza de familia, los cabezas de familia. Entonces, sacerdotes, príncipes de, ahí repita, sacerdotes, ministros y ejército. Ajá, ejércitos de Dios. Muy bien. Y ahí sería, si habla de un ejército, si habla de soldados, en el A serían sus siervos, porque están como siervos, ¿verdad? Y los ministros haciendo su voluntad. Cuando los sacerdotes estaban ministrando en el templo, el hacer la voluntad de Dios, ¿qué significaba? Obedecerle. ¿Cómo? Obedecerle. Sí, pero ¿qué significaba? O sea, ¿cómo obedecían ellos? ¿Qué obedecían? La ley. La ley, exacto. Ellos tenían que cumplir la ley y al cumplir la ley, ellos estaban obedeciendo a Dios. Haciendo su voluntad. Para nosotros no es servir en el templo, ¿verdad? Sino que es servirle a Dios todos los días de nuestra vida, cada instante, en cada momento, en casa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la calle, en el trabajo, en donde sea. Le servimos a Dios y estamos para hacer su voluntad. Entonces es aplicable para nosotros también. Y luego 3, el 22. Todas sus obras. ¿Quiénes deben de bendecir a Dios? Todas sus obras. Ahora, ¿qué sería esto? Todas sus obras. La creación. La creación. ¿Qué dice el Salmo 19? ¿Se recuerdan? El Salmo 19, verso 1. Que la creación habla de sus maravillas. Ah, pero ¿qué dice el Salmo 19, versículo 1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento Ajá. anuncia la obra de sus manos. Pues están bendiciendo a Dios, porque están hablando de su creación, de lo que Dios ha hecho. Y esa es una forma de bendecir a Dios.
Ese es justamente lo que está diciendo. Toda la creación debe de bendecir a Dios. Entonces, todas sus obras en todos sus lugares, ¿qué deben de hacer? ¿Cómo bendecir? Deben de reconocer su señorío. Ahí en el Arráfico. Deben de reconocer su señorío. ¿Ok? Y esto me da ya una pauta para hacer una aplicación ahora, ¿verdad? Esto último. Que si está hablando de todas sus obras, está hablando de montañas, está hablando de mar, ríos, lagos, animales, todo, Volcanes. volcanes, todo. Aún COVID-19. Aún COVID-19. Eso quiere decir que aún esto le obedece a Dios. Y si Dios quiere quitarlo, lo va a quitar. Si Dios quiere eliminarlo, ya lo hubiera hecho. Pero por algo lo ha dejado, para que nosotros estemos aprendiendo en este tiempo. Porque acordémonos que la Biblia no menciona que el mundo va a fallecer por una epidemia. No, no, ¿verdad? No dice que van a ser exterminados. Dios ama al hombre. Dios tiene misericordia de él, lo estamos viendo aquí en el texto. Nos ama tremendamente. Entonces no desea que muramos por un virus. Pero algo quiere que estemos aprendiendo, cada quien en particular, sobre esta situación de pandemia que estamos viviendo ahora en día. Y esto me da la pauta para saber de que Dios sigue teniendo la autoridad hasta el día de ahora y la va a seguir teniendo por la eternidad sobre toda su creación. Ahí tienen, ¿verdad? Ya el hermano Roberto ya definió el tema. Es los que le temen a Dios deben de bendecir a Dios porque ha hecho muchos beneficios para ellos, ¿verdad? Ese es el tema. Por todos los beneficios que Dios ha hecho por mí, por los que le temen, hay que bendecirle. Ese dándole vuelta al tema para darle mejor sentido. Y luego puedo encontrar en el Salmo cómo es Dios. Puedo encontrar en el Salmo cómo es el hombre. Puedo encontrar en el Salmo la razón por la cual debo de adorarlo. O sea, todos los beneficios. Ahí hay una lista de los beneficios que Dios ha hecho por mí. Principalmente su misericordia, su juicio, que no se enoja conmigo para siempre, o sea, va su justicia, su amor, su misericordia se va a mostrar. O sea, hay cosas que tremendas aquí en este salmo, ¿verdad? Que yo debo de apropiarme de ellas. Y debo ser uno que teme a Dios. Uno que, veamos el versículo, el que guarda su pacto, el versículo 18, el que se acuerda de sus mandamientos, el que los pone por obra, todas esas cosas son las que debe de hacer el que teme a Dios. Esas cuatro cosas son hermosas y deben de anotarlas. El que teme a Dios es aquel que guarda el pacto. El que teme a Dios es aquel que se acuerda de los mandamientos de Dios, de su palabra. Y el que teme a Dios es aquel que pone por obra la palabra de Dios.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Amén. Ok. ¿Algo más? Aquí podemos hacer un estudio de palabras, ¿verdad? Por ejemplo, el temor, el temer, ¿qué sería eso? ¿A qué palabra en el hebreo se está ocupando ahí? ¿Verdad? Ese sería un estudio, simplemente para saber cuál es el significado de esa palabra en el hebreo. ¿Será un temor de miedo o será un temor de respeto? ¿Qué creen ustedes? ¿Un temor de miedo o un temor de respeto? De respeto. De respeto. De respeto. Ah, es de respeto, ¿verdad? Exactamente, en el hebreo ese es el énfasis. Es sobre el respeto, la sumisión y obediencia. El temor a Dios es justamente esas tres cosas. Es respeto, amor y obediencia. O respeto, sumisión y obediencia. Entonces ahora les queda el reto, hermanos, de que ustedes pueden seguir estudiando los salmos de la misma manera que lo hicimos con estos tres. También podemos ver lo que en sentido hebreo quiere decir misericordia. Sí, también. Sí, sí. ¿Quiere que lo busquemos ahorita? Si puede, hermano. Va, espérame, vamos a ver. ¿En qué verso aparece, Genaro? En el 4. En el 8. Ok. Vaya, dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Ok. Corona. Tiene varias, la definición o la palabra primaria es afecto, Genaro. Gracias. Misericordia es afecto. Pero tiene varios significados. Habla de compasión. Habla de como protegerte en el vientre, dice, como una madre cuando tiene a su niño en el vientre y lo está acariciando, acaricia su estómago, ¿verdad? Ese sentido de cuidado, de protección, eso es misericordia, ¿verdad? Como cuando una madre acaricia en su vientre al niño que todavía no ha nacido. Esa es la idea de misericordia, es compasión en el hebreo. O sea que no es solamente decir misericordia así, ¿verdad? Sino que es más tierno.
¿Me entiendes? Es una ternura que Dios muestra para con nosotros, es esa misericordia. Esa es la palabra que se utiliza para cuando una madre estaba acariciando su estómago, estaba mostrando afecto a su hijo y quizás cantándole también, ¿verdad? Ahí es donde se vuelve más interesante cuando uno se estudia de palabras, descubre otras cosas que dice el texto. Lo cariñoso del amor de Dios. Sí, como el amor de una madre a su hijo, ¿verdad? Que su hijo que todavía no ha nacido. Aquí en México hay un monumento a la madre y me aprendí lo que dice al calce. Está Ajá. dedicado ese monumento a la que nos amó antes de conocernos. A las madres. A la que nos amó antes de conocernos. Antes de nacer. Ajá. ¿Y ese quién? ¿La Virgen? No, no, no. Es un monumento a las madres aquí en México. Y esa es la leyenda que tiene. Y la leyenda que tiene es, ok. Dice, a la que nos amó antes de conocernos. Sí, exacto, porque no había conocido, estaba ahí el cipote, ¿verdad? Para un lado y para otro, en el vientre. Hace mucho que no veía yo la palabra cipote. Cipote. Es muy característico de aquí, en mi país. También, en Honduras también se usa, hermano. Ajá. Y con el Señor es antes de que estuvieras en el vientre. Sí. ¿Cómo le dicen ustedes ustedes también les dicen un nombre específico a los niños, ¿verdad? En México hay algunas zonas donde les dicen chilpayates. Chilpayate. Está bien. Bueno, hermanos, llegamos al final de la clase. Ya vieron qué rico estaba este Salmo 103. Hermoso, ¿verdad? Todavía podemos seguirle escudriñando un montón de cosas, pero hemos llegado a lo justo del Salmo, ¿verdad? A apropiarnos de saber de qué está hablando, cuál es su énfasis, cuál es el centro del Salmo, del 19, del 1, del 37 y del Salmo 103. Así que ustedes de manera particular, en sus estudios, pueden retomar el libro de Salmos y comenzar a deleitarse, ¿verdad? Y pueden hacerlo de esta manera como lo hemos hecho con estos 4 salmos que estudiamos. Así que yo les agradezco el aguante que han tenido, el que me han aguantado, ¿verdad? A veces las observaciones, los regaños, porque se estaban yendo por un lado y había que enderezar el palo, ¿verdad? Y enderezarlo. Pero es parte de la enseñanza, ¿verdad? Así es que lo he hecho con mucho amor, con mucho aprecio a ustedes y con el interés que ustedes tienen de aprender, pues yo me identifico con eso, ¿verdad? Así que de veras que estoy agradecido por el tiempo que ustedes se han dedicado a un sábado que bien podrían estar con sus hijos haciendo otra cosa, pero están aquí, ¿verdad? Aquí sentados aprendiendo de la palabra del Señor. Profe, ¿puedo hablar? Sí, dígame, hermana. Nada más darle las gracias. Aunque me ha faltado, pero a mí sí me ha servido muchísimo. Como ahorita, entre más aprendo la palabra, por ejemplo, en un detalle, la palabra misericordia, ahorita así como que, mi mente es limitada, entonces yo, ahorita lo que, para mí, esta clase ha sido, como todas, pero porque puedo, yo le pongo música a los salmos, o cuando alabo o adoro, yo lo hago solita. Ahora sí lo he hecho con los estudios que hemos sacado de algunos de los salmos y cómo nos ha enseñado.
Ahorita ya le estaba sacando, o sea, puedo decir ahora sí que cuando alabo o adoro, misericordia, pero con ese significado, con Ajá. gran extensión de lo que es. Misericordia, o sea, así con una convicción. Muchas gracias, profe. Ajá. Muchísimas Sí. gracias. Nada más le quiero dar las Bueno. gracias por su paciencia, ¿no? El paciente, gracias por ser paciente conmigo, profe, con nosotros. Que Dios me lo bendiga. Y que por tener tanto aguante. Mil gracias, profe. A usted y a todos. Gracias, profe. Hermano Rolando. No, gracias, Genaro. Me acordé hace un rato, me acordé de lo que dice Habacuc en el capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. O sea, qué época tan difícil vivió Habacuc, que lo pone en palabras hacia el Señor. Habacuc se me hace así como que le reclama a Dios, oye, ¿por qué me dejas ver tantas cosas tan malas? ¿No? Si hubiera leído el Salmo, sí, en el versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. El contraste que hay entre los dos textos. Sí, hermanos. Sí. Ajá. Y estos versículos Acuérdate se aplican que a mi país ahorita. Bueno, siempre que vemos que los juzgados, entre más dinero dan, más la justicia sale torcida. Compran la justicia. No solamente ahí, Genaro. Esto es, la justicia está en las manos del dinero en el mundo, ¿verdad? Es una realidad que no la podemos ocultar. La justicia está en manos de los que tienen dinero, y los que tienen dinero son los que salen más campantes y casi nunca son culpables de nada, ¿verdad? No. Pero así está el mundo de torcido hoy. Gracias, hermano Rolando. Bueno, hermanitos. Bueno, hermano Genaro. Muy amable. Amén. Gracias, amén. hermano Rolando. Dios le dé Bueno, muchos años más de vida. Y gracias. Pasen una feliz Navidad, feliz año, feliz cumpleaños. Disfruten con su familia, cuídense, ¿verdad? Aquí decimos no levantar mucho el codo, ¿verdad? No levantar mucho el codo. Algunos les va la mano subiendo el codo. Ajá. Pero yo sé que ustedes no, pero no está de más la advertencia. Entendámoslo como no comer mucho, hermano. Uy, sí. Vamos a oír la voz del que ha estado ahí de anfitrión con nosotros, es Rafita. Hay que le vamos a pedir que nos dirija en oración al final. Rafita. Bueno, oremos. Gracias, Señor, por darnos esta noche más, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso. Gracias porque tú has enseñado por medio del tío Roland, Señor, tu palabra, que tú le dices sabiduría, entendimiento. Gracias porque tú nos has enseñado bastantes cosas, Señor, de tu palabra, y que quizás lo hemos pasado por alto, Señor, y ahora hemos visto por medio de tu Espíritu Santo, Señor, esa riqueza, Señor, que siempre has dicho, que tu palabra es viva, Señor, que tú puedas bendecir este momento
y que podamos volver, Señor, a estudiar tu palabra por este medio. Gracias por permitirnos, Señor, a pesar de la distancia, podemos aprender cada día tu palabra y que tú puedas bendecir a cada hermano, Señor, que se unió a esta clase, que tú puedas bendecirle, que tú puedas cuidarle y que tú puedas transformar cada corazón, Señor, para poner en práctica y ser un testimonio vivo, Señor, tuyo. Bendice a aquellos que no pudieron reunirse, Señor, y que tú puedas permitirles poder seguir estudiando la palabra por medio de YouTube para que pueda tomar esta riqueza que hemos dejado acá, Señor. Señor, gracias por todo. Bendice esta noche en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Voy a hacer una oración, quiero ver, porque para no pasar por alto, por hermana Lanchi, la operaron el día de ayer, y por eso que ha estado allí calladita, porque no puede hablar, le duele, y no intentas hablar, Lanchi, ¿verdad? Así es que voy a orar y les pido sus oraciones por Lanchi, porque ella pueda restablecerse en salud, porque la operación fue justamente en el paladar, ¿verdad? Y eso es bastante incómodo. Así que vamos a orar. Señor y Padre, ponemos en tus manos la salud de Lanchi, que tengas tú, Dios, cuidándola, guardándola de cualquier infección, que pueda restablecerse pronto, Señor, y que todo sea pues con el proceso normal, actuando a través del medicamento, y tú, Dios, cuidando de su cuerpo en todo, Señor. Gracias, pues, porque podemos interceder por Lanchi y ponerla en tus manos, su salud, Dios. Te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. gracias, hermanitos. Bendiciones. Cuídense Bendiga, Lanchi. y nos seguimos viendo el próximo año. ¡Feliz año! Feliz noche. Adiós. Gracias igualmente. Abrazo, Bendiga a adiós. todos, hermanita, que siga mejor. Bendiciones Un a todos. abrazo. Chao, Lanchita. Feliz año. Buenas noches, bendiciones a todos. Bueno. Bendiciones. Amén, hermanas. Buenas noches.